Hola chicos, ¿qué tal? Este es el tercer video tutorial sobre programación en Java, ¿vale? Tenemos otros dos videos tutoriales grabados antes, recomiendo encarecidamente mirarlos antes de seguir, ya que seguiremos de donde lo dejamos. Uno de los vídeos es para instalar el entorno, ¿vale? JDK y Eclipse, que será nuestro entorno de desarrollo, el que estamos utilizando ahora mismo. Y el segundo vídeo se trata de el programa Hola Mundo, ¿vale? Es muy cortito, podéis echarle un vistazo para seguir desde ahí. Bueno, muy bien. Ahora mismo vamos a hablar sobre la estructura y los bloques fundamentales de un programa, ¿vale? Cosas importantes que necesitamos saber. Los comentarios, en primer lugar. ¿Vale? Esto que veis aquí, ¿vale? Es un comentario. Esto que está entre la barra y el asterisco y otro asterisco y una barra para cerrar, ¿vale? Es muy importante el orden. Barra asterisco, asterisco barra. Estamos cerrando. Es un comentario de varias líneas. Esto se utiliza muchísimo en programación. Cuando se programa, la gente programa muchísimas líneas, con lo cual al final no se acuerdan de qué hace cada cosa o de por qué habían puesto en un momento dado X cosa en X sitio. Por lo tanto, dejan comentarios para ellos mismos o para otras personas que lean su código más tarde y sea comprensible. Es muy importante utilizar comentarios en tus propios programas o programas que estés haciendo con más gente, muy importante. Vale. Hay dos formas de realizar comentarios. Uno es este que veis aquí, que lo he dejado preparado para explicar todas estas cosas ahora mismo. Y otro de los comentarios que se puede hacer son comentarios de una línea. Los comentarios de una línea se ponen con dos barras. Esto es otro comentario. Entonces, si nosotros damos Enter, lo que escribamos ahora ya no es un comentario, ya sería normal, o sea, sería un código normal. Si queremos seguir con los comentarios de una línea, pues tendremos que dar otras dos barras. Para los comentarios largos, como el que tengo aquí abajo, ¿vale? Como veis, se utilizan comentarios más largos, ¿no? O sea, se utilizan los comentarios de barra asterisco, que son de varias líneas, con lo cual ya no, hasta que no cerréis el comentario con este asterisco barra, no se escribirá normal, sino que se escribirá un comentario. Vale, entonces podéis escribir aquí lo que queráis porque será un comentario todo. Con lo cual, si queréis escribir mucho, abrís comentario, cerráis comentario y muy bien. Si queréis solamente poner un comentario pequeño de una línea, dos barras y escribís un comentario de una línea. Podéis utilizar los que más os plazca en realidad, aunque de esta forma está más limpio. Si utilizamos pues para comentarios pequeños los de las dos rayas y ya está. Por ejemplo, podríamos poner en este caso system.out.println. Pues dado que en un momento dado podría olvidársenos qué significa este comando, para qué es, podríamos poner dos barras y decir: este comando sirve para imprimir por pantalla. No hay más. Podemos poner el comentario tanto delante como detrás. O sea, por ejemplo, podríamos ponerlo aquí debajo. Hay quien lo hace debajo del código y hay quien lo hace encima. Yo personalmente lo hago encima, aunque mucha gente lo utiliza debajo, ¿vale? Esto ya es a cosa vuestra. Muy bien. Los comentarios no se ejecutan, ¿vale? Todo lo que esté puesto en un comentario podéis poner lo que sea porque no se va a ejecutar. El programa, al compilarlo, lo ignora totalmente. Por ejemplo, todo esto que está escrito aquí no tendrá ningún efecto si arrancamos el programa. Como veis, lo único que ha ocurrido es que se ha impreso en la consola Hola Mundo, que es lo que teníamos antes. Todo esto ha quedado de lado, porque sirve para recordarnos otras cosas y no para ejecutarlo. Muy bien. Lo siguiente es explicar un poco el tema de los ficheritos que hemos creado antes, ¿vale? Esto es una clase, ¿vale? En un programa grande tendremos varias clases que se dedicarán a varias cosas diferentes. Seguiremos más adelante con el tema de las clases. Lo importante es saber que solamente puede haber una clase pública, ¿vale? Con este modificador public en cada ficherito. Por ejemplo, si queremos meter dos clases diferentes, con diferentes métodos cada una, en un mismo fichero, en este caso, solamente una de ellas puede tener el modificador public. Además, esa misma clase que tiene el modificador public tiene que tener el mismo nombre que el nombre del fichero, ¿vale? Por ejemplo, Hola Mundo, Hola Mundo. Esto está correcto. Si por algún casual, por ejemplo, yo cambio y quito, por ejemplo, una letra, veis que aquí lo puedo modificar perfectamente,
el programa nos está diciendo que hay un error y que tiene que estar definido en su propio fichero. La solución, o bien cambiar el nombre de este fichero o bien cambiar la clase. Lo más fácil suele ser poner el nombre del fichero a la clase. Cuando creamos la clase al principio, cuando definimos con clic derecho, new class, ¿vale? Se nos crea la clase y el nombre de la clase idénticos para que no haya errores, ¿vale? Esto es muy importante, saber que cuando creáis una clase tiene que tener el mismo nombre que el fichero, ¿vale? Siempre y cuando sea la clase pública o la clase de ese fichero, ¿vale? Podéis luego tener más clases, pero tienen que ser privadas, por ejemplo. La clase pública, esta clase pública y todos los métodos que haya dentro de esta clase, ¿vale? Pueden haber más métodos, ya veremos más adelante cómo se crean y demás. Todos estos métodos, la clase pública puede ser llamados desde... Bueno, la clase pública puede ser llamada desde fuera en sí, ¿vale? La clase pública. Podemos crear un objeto de esa clase pública fuera de este fichero. En cambio, las demás clases que hay dentro de este fichero, ¿vale? Si están puestas como privadas, solamente se podrán utilizar dentro de este fichero. No os agobiéis si no entendéis muy bien el tema de lo público o de privado, pero tenéis que pensar que las clases privadas que se declaren en este mismo fichero solamente las podrá utilizar esta clase o otras clases privadas dentro de este fichero. No se puede salir del fichero. En cambio, la clase pública sí puede salir del fichero, por así decirlo. No os agobiéis si veis que esto se está yendo un pelín más por las ramas, porque luego lo explicaré más detalladamente y no pasa absolutamente nada. Simplemente es comentar algunas cositas y de lo más importante, que sepáis que esto, la principal clase que se os crea, tiene que ser coincidir el nombre con esto de aquí, ¿vale? Menos el punto Java, eso no pasa nada. Muy importante, ya que a veces hay gente que cambia el nombre de la clase porque luego se arrepiente o porque quiere cambiarlo y dice, vaya, es que ya no me compila. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que no puedes tener un nombre distinto, ¿vale? Tiene que ser lo mismo. Muy bien. Este método main que creamos antes y que hablamos un poco del anterior video tutorial, se trata del método que el programa cuando arranca busca para iniciar su ejecución. Como os he dicho antes, los programas tienen que empezar por algún lado, tiene que haber un principio. Y ese principio al final luego llama cosas y demás. Pues esto es el principio, el método main. Solamente va a haber un método main, ¿vale? En el programa. Uno solo, en todo el programa. Aunque tengamos muchas clases, muchos ficheritos de estos con un montón de métodos y un montón de cosas que podamos hacer, solamente hay un fichero main que arranca todo. Muy bien. Lo siguiente es hablar de las variables. Esto es una parte muy importante, ¿vale? Ya que las variables vamos a utilizar muchísimo y sirven para hacer un montón de cosas. ¿Cómo podemos imaginarnos una variable? ¿Vale? Una variable es como un cajón, ¿vale? En el que podemos guardar cosas. Podemos guardar algo en un cajón, abrirlo, sacarlo y utilizar lo que hay dentro del cajón y luego guardar otra cosa dentro del cajón, ¿vale? Eso sería una variable. Es una forma de expresar un poco una variable, ¿vale? Si no habéis entendido muy bien cómo funciona el tema, ¿vale? No pasa absolutamente nada porque ahora haremos algunos ejemplillos y lo vais a ver mucho más claro. Esto es muy fácil de entender, pero es también muy importante. Esos cajones que os he comentado antes, que son las variables, tienen que tener definidos los tipos, ¿vale? O sea, ¿qué vamos a meter dentro del cajón? Tengo que tener bien definido qué es lo que va a haber dentro del cajón. El programa lo necesita. Y hay unos tipos preestablecidos, no podemos inventarnos los tipos, ¿vale? Entonces, los tipos básicos son estos de aquí, ¿vale? Ahora veremos qué es exactamente todo esto. Estos son los tipos básicos de los que pueden ser los cajones, ¿vale? Las variables. Llamémoslo variables de ahora para no confundirnos más, ¿vale? Las variables pueden ser de estos tipos. Y me ha faltado poner una que no es exactamente una básica, pero se trata de esta. Muy bien. A ver, empecemos. Byte, short, int, ¿vale? Y long. Todas estas pueden almacenar prácticamente lo mismo. Datos enteros, ¿vale? Una variable que sea del tipo byte, short, int o long almacenarán datos enteros. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas variables? Como vemos, tienen un rango, ¿vale? O sea, como hemos dicho, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si nosotros creamos una variable, ¿vale? En este caso, explicar un poco antes cómo podemos nombrar las variables, ¿vale? Las variables pueden ser nombradas con el nombre que vosotros queráis. Es escribir
algo, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, caja, balón, variable mismamente, ¿vale? Pero tiene una convención, tienen que estar escritas en minúsculas. Por ejemplo, la variable a, ¿vale? En este caso sería, por ejemplo, hagamos una variable byte, para que entendamos cómo funcionan los tipos de datos. Byte a. Esto, como veis, es una variable. Es la variable a, que puede ser la variable casa perfectamente, ¿vale? Del tipo byte. ¿Qué significa que sea del tipo byte esta variable? Esto significa, como vemos aquí, perdón, esto es un error mío, 127. Como vemos aquí, significa que podemos meter dentro de esta variable datos enteros con esta restricción, ¿vale? Desde el número menos 128 hasta el número 127. ¿Qué significa esto realmente? Esto significa que si nosotros queremos asignar un valor a esta variable, ¿vale? Meter algo dentro de este cajón, ¿vale? Metafóricamente hablando. Para asignar un valor tenemos que poner el igual, como estamos viendo ahora mismo en el vídeo, ¿vale? Igual y asignamos un valor. En este caso, la variable byte, short, int y long solo aceptan datos enteros, ¿vale? Entonces, para asignarle un dato entero, o sea, un 1, un 2, un 3, un 4, pues simplemente ponemos igual y el dato que queremos, ¿vale? Entonces, si por esto ponemos 5, esto sería una variable byte, ¿vale? Del tipo byte, llamada casa, que almacena el número 5, que luego posteriormente podemos utilizar en alguna operación. Muy bien. Pero habíamos hablado de las restricciones. Entonces, ¿qué significan estas restricciones? Estas restricciones significan que si yo quiero, por ejemplo, meter un menos 20, pues de lujo puedo meter un menos 20. Pero si quiero meter un menos 129, ya no puedo, ya que se está considerando un número mayor, ¿vale? Que no cabe dentro de lo que viene a ser la denominación de byte, ¿vale? Esto está hecho así, no se puede cambiar. Si queremos utilizar esto, meter este número en una variable, entonces tendremos que considerar utilizar short, int o long, ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo pues tontillo para que lo podáis entender muy fácilmente, las limitaciones que tienen cada uno de estos modificadores de antes, ¿vale? De la variable, bueno, es el tipo, ¿no? De variable. Muy bien, mi consejo es que casi siempre utilicéis el modificador int, ¿vale? Int da una posibilidad bueno, una barbaridad, estos números de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar estos? ¿Por qué no utilizamos el más grande desde un principio, no? Podéis decir. ¿Por qué no utilizamos long desde un principio y así nos evitamos pues quedarnos cortos en alguna operación o lo que sea? Aquí está la respuesta. La variable long ocupa 64 bits. Diréis, bueno, 64 bits no es nada. Es cierto, no es nada en realidad. Para un ordenador de a día de hoy, 64 bits no es nada. Cargar en memoria un programa que ejecute un montón de variables long y tal, aunque sean un montón, 64 bits no son nada. La cuestión es que Java fue pensado hace mucho tiempo y los ordenadores han ido evolucionando, pero cuando se pensó todo esto no era así. Entonces había que tener un programa bien estructurado y muy bien optimizado. Entonces, si nosotros necesitábamos muy poquito espacio para una variable, gastábamos 8 bits, no 64. Como veis, es un gasto, no está bien optimizado en este caso. Mi consejo, que utilicéis prácticamente siempre la variable int. Para casi cualquier cosa os vendrá genial. Podéis meter aquí este rango de números, ¿vale? Desde menos... pues esto parecen 2000 millones, o bueno, no estoy muy seguro, la verdad, hasta más, muchos números. Ocupa solamente 32 bits, ¿vale? Y os va a venir de lujo para prácticamente todo. Entonces, como realmente estos 32 bits no suponen tanto problema a día de hoy, no va a pasar absolutamente nada porque utilicéis y os olvidéis ya de byte, short y para que tengáis más o menos más facilidad, ¿no? Para programar. Si queréis hacer una cosa súper eficiente, siempre podéis tener apuntados estos datos y utilizar la variable que más se ajuste a vosotros en ese momento, ¿vale? El modificador que más se ajuste a vosotros. El modificador long prácticamente no lo utilizaremos, por lo menos en estos tutoriales, porque como veis es una cadena muy grande que no nos hace falta prácticamente nunca. Muy bien, entonces podemos decir que como ejemplo mejor int casa y bueno, poner el número que nosotros queramos.
Recordemos, aquí solamente números, ¿vale? No letras, únicamente números. Muy bien. Siguiente. Char. Vale, char está pensado, el modificador char está pensado para que nosotros utilicemos los caracteres ASCII, ¿vale? Espera, falta una ahí, creo. Los caracteres ASCII. Para esto tenemos que buscar en internet una tabla ASCII si queremos, ¿vale? Y pues, ¿cómo decirlo? Uy, lo he escrito mal, un segundito. Ahí estamos. ¿Qué significa esto de los caracteres ASCII? Significa que nosotros, aunque metamos aquí un 97, ¿vale? Cuando nosotros hagamos algo con esta variable, ¿vale? Lo que hay dentro de esta variable realmente no es un 97. Es lo que corresponde en la tabla ASCII al número 97. ¿Y esto qué corresponde? Pues yo lo he mirado previamente porque no me acordaba y corresponde a la letra A, ¿vale? Recordad, los comentarios no se ejecutan, podéis ponerlo donde os dé la gana. Pues esto ejecuta la letra A, ¿vale? Entonces, os voy a dar otra pista antes para que podamos probar un par de cuestiones más. Este system.out.println, ¿vale? Que hemos imprimido antes, una cadena de caracteres, también puede imprimir variables. Esta variable casa que hemos creado aquí puede ser impresa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos que ponerla siempre antes de ejecutarla. ¿Por qué? Porque de lo contrario no existiría para esto, ¿vale? Es una ejecución lineal, de arriba a abajo. Con lo cual, si nosotros la variable la definimos después de haber intentado llamarla, no va a existir. Con lo cual, tenemos que pasarla adelante y a partir de ahí ya podemos utilizarla. Entonces, ¿cómo se imprime una variable? Bueno, lo que viene a ser el contenido de una variable por pantalla. El mismo método de antes, solo que en lugar de utilizar los corchetes, porque los corchetes lo que indican es que se va a utilizar texto, ¿vale? Entonces, en lugar de utilizar los corchetes, utilizaremos directamente la variable, ¿vale? Entonces, si la variable contiene texto, que más adelante lo veremos con este modificador, tampoco hay que poner corchetes. Siempre que se utilice una variable no hay que poner corchetes. Única y exclusivamente hay que poner corchetes cuando queremos meter texto. Por ejemplo esto, o por ejemplo el 12. El 12 es un texto en este caso, porque se imprime como texto, ¿vale? Espero no resultar muy lioso. Pero bueno. Entonces, imprimiremos la variable casa. A ver qué pasa. ¿Imprimirá 97? Imprimirá una A, que es el correspondiente a 97 en la tabla ASCII. Vamos a ver, dámosle play. Muy bien, pues aquí vemos que se imprime lo correspondiente a la tabla ASCII al número 97. Como veis, esto tiene un ancho de 65.535, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos este número al final, pues en la tabla ASCII, si significa alguna cosa, aquí si significa alguna cosa este número tan grande en la tabla ASCII, lo imprimirá. Muy bien, para esto funciona el char. Float, double, estos dos modificadores son muy parecidos y valen para lo mismo. Estos modificadores de antes que hemos utilizado, hasta aquí, ¿vale? Estos 4, perdona. Estos 4 son para números enteros, ¿vale? Es muy importante que entendáis que son para números enteros. En cambio, estos dos son para números reales, ¿vale? O sea, podemos utilizar comas en estos dos. Si necesitamos utilizar, por ejemplo, meter 97,5, ¿vale? En lugar de poner un int, porque no funciona, bueno, en este caso más bien no es una coma, es un punto, ¿vale? Siempre tenéis que utilizar el punto, ¿vale? No funcionan las comas, aquí es punto. Cuando queréis poner 97,5, pues es 97.5. Vale, en este caso veis que no funciona, porque el modificador int no acepta números reales, solamente acepta números enteros. Vale, entonces, ¿cómo podemos poner 97,5? Podemos ponerlo haciendo un float. Vale, he hecho una pequeña pausa, por cierto, ya que tenía un pequeño error y no lo veía. Float, como hemos dicho antes, si queremos poner un 97,5, en este caso, tenemos, bueno, me daba este error, ¿vale? Que está en rojo y dices, bueno, ¿por qué no funciona? Ya que float permite comas. Hay que añadir una F al final, ¿vale? Se me había olvidado, ya que llevaba tiempo sin utilizar el float. Y bueno, recordaros que float, ¿vale? Para números con comas, números reales. Y hay que añadir la F al final, ¿vale? Esta F no
no pasará nada, no ejecutará cuando multipliquéis, dividáis o alguna cosa, esta F no aparecerá, solamente es para indicar que es un número float, ¿vale? También podríamos utilizar el double, ¿vale? Este de aquí, pero normal, esto no hay que añadir la F, ¿vale? Con ponerlo normal ya vale. Aconsejo casi lo mismo, igual, utilizar float o double son números muy grandes que podéis meter mucho número con coma, así que no pasa nada. La única diferencia es que uno ocupa más que otro. Podéis utilizar pues double siempre o float siempre, bueno, esto es más o menos depende de vosotros como lo prefiráis. Vale, siguiente modificador, boolean. ¿Qué significa boolean? Boolean significa un modificador booleano, o sea, solo puede haber dos posibles opciones en esta variable, true o false, o sea, verdadero o falso. No puede existir otra cosa. Por ejemplo, boolean casa puede ser o bien true o bien false. ¿Qué significa esto? Esto se utiliza en caso de, pues eso, un booleano. Esto se estudia en muchas cosas, ¿vale? Y es que solamente puede tener dos opciones, o algo es verdadero o algo es falso. Así es como funciona la informática. Entonces, aquí pues creo que imprimirá false, sin más. Como vemos, ya está. Esto se utilizará más adelante cuando queramos comparar cosas. Por ejemplo, si algo es falso, hacemos esto. Si es verdadero, hacemos lo otro y colocamos esto falso, ¿vale? Esto será más adelante, simplemente para que veáis esto de aquí. Muy bien, y por último, el string. String básicamente es para meter texto. Recordemos, número, utilizamos int. Número con comas, utilizamos float con f al final o double sin f al final. Y para utilizar letras, ¿vale? O sea, utilizar cadena de texto en una variable, tenemos que utilizar string. Y utilizar las comillas, como hemos dicho antes y como hemos utilizado antes en el system.out.println, siempre que se trata de cadena de texto tenemos que utilizar comillas, ¿vale? Perdonad, string con mayúscula, ¿vale? Error mío. Estos son los tipos de datos que manejaremos a lo largo de todo el curso que voy a dar y que, aunque parezca un poco aburrido, os vendrán genial para programar cualquier cosa. Muy bien, rápidamente pasamos a los operadores aritméticos. ¿Qué son los operadores aritméticos? Vale, digamos que tenemos la variable A y la variable B. Con los operadores aritméticos simplemente podríamos sumar, restar, multiplicar, dividir y ver el resto de una división entera. Vale, estas son las 5 cosas que podéis utilizar para muchas, pero que muchas cosas más adelante, ¿vale? Por ejemplo, hagamos un ejemplo práctico de los operadores que acabamos de mencionar antes de acabar el tutorial de hoy. Queremos una variable de tipo int, por ejemplo, A, como hemos puesto en el ejemplo, ¿vale? Que tiene un 5 dentro. Una variable de tipo int B, que tiene un 5 dentro. Bueno, mejor un 4, venga. Y luego haremos una variable de tipo suma, ¿vale? Esto solamente es un nombre, ¿vale? Podéis llamarlo casa otra vez, por ejemplo. Da igual, o resultado, ¿vale? Y podemos hacer igual a 0, cerramos, ¿vale? Podemos meter el número que queramos, ya que ahora asignaremos otro valor a la variable. Como os he dicho antes, las variables son eso, variables, son cajones en los que podéis sacar y meter muchas cosas. No tienen un valor fijado, ¿vale? Entonces son variables. Con lo cual, este 0 que acabamos de poner aquí, como si es un 10, ahora podemos, a este resultado, ¿vale? Podemos modificar lo que hay dentro de esta variable. Estos modificadores de antes solo se utilizan una vez cuando declaramos la variable. Por ejemplo, int a igual a 5, int b igual a 4, int resultado igual a 0. Pero si queremos utilizar estas variables después, una vez después de declararlas, ya no hace falta utilizar el int. Por ejemplo, resultado igual a, ¿vale? Recordad que para meter algo dentro de una variable, ponemos el nombre de la variable igual y lo que queremos meter dentro. Podemos poner A por B. Cerramos comillas. Tened que recordar que siempre que se haga una operación, ¿vale? Se tiene que poner con punto y coma al final, ¿vale? Si no, el programa arrojará un error. Esto es un error que pasa de que hemos borrado la variable casa y detecta que no existe. Muy bien. Y imprimiremos el resultado. ¿Qué queréis que dará aquí? Pues simplemente la multiplicación de 5 por 4, 4 por 20, bueno, en este caso 5 por 4, ¿vale?
y nos lo imprimirá por pantalla. Como veis, este es el resultado de multiplicación que hemos hecho. Y esto podemos hacer lo mismo tanto con la suma, con la resta, la división o el módulo, ¿vale? O resto. Estos son los operadores que utilizaremos a lo largo de todo el curso y os haréis a ellos enseguida, ya que son como la vida real, muy fáciles de utilizar. ¿Vale? Entonces, hemos aprendido ahora en la última parte del vídeo a utilizar las variables, los tipos de variables que hay, que son muy importantes sabérselos, ¿vale? Todo esto realmente no importa mucho, solamente tenéis que recordar que lo que más tenéis que utilizar es int y long si os queda corto int, ¿vale? Char para la tabla ASCII, float y double para los números con coma, boolean para los booleanos, true o false en este caso, y string para la cadena de texto, ¿vale? Esto se utiliza muchísimo. Muy bien. Seguiremos en el próximo video tutorial con más cosas e intentaré que no sea muy pesado. Este se me ha hecho un pelín largo y lo siento mucho, pero tenía que decir un montón de cosas que os vendrán genial. Podéis ir probando vosotros mismos cosas como la multiplicación, la resta, la suma, crear más variables y en función de eso, pues bueno, hacer cosillas con ellas. Y ya sabéis el método para imprimir por pantalla, que es este. Esto es todo de momento y nos vemos en el siguiente video tutorial. Y bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido claro, podéis darle like al vídeo en YouTube, suscribiros, compartir y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis mandármela tanto por comentario en los vídeos, lo que vosotros queráis. Muy bien, muchas gracias y os veo en el siguiente video tutorial.